Y entonces lo crían unos curas en el pueblo. Y él se educó bastante bien y estudió música. Acá está con una de sus bandas después de música, pero él fue un maestro de música. Después él se enroló en la Armada Inglesa. Había convenio en esa época. Los jóvenes italianos se podían enrolar en la Armada Inglesa. Entonces él estuvo en un conflicto que fue el ruso-japonés, viajó muchas veces a la India, estuvo en el Invencible, el viejo Invencible, pero bueno, tenía mucha experiencia también militar. Después se enamoró de la nona y tuvo a 2 hijitos allá, a Rosario, que era un varón, pero se llamaba Rosario, y a Gatina. Agatina era bebé cuando él decide venirse a América. Y mi abuela le dice, anda yendo, yo te espero acá. Después voy una vez que te acomodes. Perdón, ¿alrededor de qué año? Y eso es en el 12, cuando él viene para acá, 1912. Entonces, él conoce a Gatina, bebé, pero ya después la ve en fotos, porque Gatina lamentablemente falleció por la gripe española, que mató a más de 20 millones de personas. Ella fue una. Los muy chiquititos y los muy ancianos fueron los más afectados, pero fue tremenda. Fue una pandemia, fue una cuestión mundial. Entonces cuando se reencuentran en el año 19, o sea, ahora serían 100 años del regreso, cuando se vuelven a encontrar, ya no estaba Gatina. Y ese fue el gran dolor de la familia. Por eso cuando yo le pregunté a mi papá cómo le pongo a este lugar, él me dijo ponerle el Jardín de Gatina por mi hermanita que nunca llegó. Pero bueno, acá ya nació Salvador y Domingo, mi papá, en el año 24. Salvador en el 22, mi papá en el 24 y Rosario, que ya estaba de antes, le llevaba como 14 años. Entonces él hizo acá la primaria un poquito en el Alberti, después se fue a la Independencia y no había secundaria en Diamante. Entonces se fue al a Concepción del Uruguay, al Colegio Nacional. Y ahí en el año Rosario era farmacéutico y había una farmacia Liotta, muy antiguamente existió acá en Diamante la farmacia Liotta. Entonces Rosario decía, no, yo quiero que él estudie farmacia. Y mi viejo le dice, no, en el año 40, en un banquito que hay ahí, le dice afuera, dice, no, yo voy a ser médico. Entonces se va a Córdoba y egresó en el año 49 de médico. O sea, este año son 70 años de egresado y sigue trabajando. Tremendo. Así que, y hoy es su cumpleaños. Hoy cumple 95 años. Ahora están de celebración. Ahí en Córdoba conoce a Pablo Melisi, que es este gran cirujano de tórax, y él lo hace jefe del hospital de clínicas muy joven y además lo manda a Francia. Entonces él hace la residencia en Lyon, cerca de Lyon. Ahí conoce a Malegui, otro gran cirujano también, y en esa época es que se le ocurre esta idea del corazón artificial, porque el corazón no se podía operar. ¿Por qué? Porque estaba latiendo. ¿Cómo operás algo que está saltando, bombeando? No había manera. Alrededor trataban de operar, pero nadie podía operar el corazón. Por eso antiguamente se decía, se murió del corazón. Eso ya obviamente dejó de suceder. Entonces él tiene esta idea brillante de hacer un corazón artificial, porque dicen, necesitamos mantener de alguna manera al paciente con vida hasta que llegue el donante. Recién en el año 67 se hace el primer trasplante de humano a humano. Y esta idea es del 59, o sea, él se adelanta 8 años, pero él sabía que eso iba a pasar y el problema iba a ser ese, que nunca iba a estar el corazón en el momento que lo necesitaban. Por eso la idea de un corazón artificial. Porque algunos dicen, ¿para qué? Por eso. Ahí entonces en la Universidad de Córdoba le presentan después a este señor, que era un ingeniero que hacía microelectrónica. Y con él crean estos 3 prototipos que están acá. Estos son los primeros prototipos de corazón artificial que existen, son como la joyita de este museo, de esta casa museo. Él ahí logra una sobrevida de 13 horas en perros. Lo corría la Sociedad Protectora de Animales, qué sé yo, pero había que probarlos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando logra eso, se va a Atlantic City en Estados Unidos, ahí conoce al de anteojitos, que se llamaba William Koch, creador del riñón artificial. Y entonces en Atlantic City él hace una presentación y dice, miren, logramos que los perros vivan 13 horas. Automáticamente lo contratan y se va con mi mamá y mis 2 hermanos mayores se van a Estados Unidos. Y después 4 nacimos allá. Se queda 10 años en total. En esos 10 años, lo más importante fue la creación. Esta es la primera vez que se prueba la asistencia cardíaca mecánica. ¿Eso qué es? Es una máquina
¿no? Es una máquina que permite, que cumple la función del corazón. Entonces al paciente lo conectaban a esa máquina y podían pararlo al corazón. Una vez que estaba detenido se podía operar. Por eso es tan importante. Y después, eso fue en el año 62. En el año 69 colocan finalmente este corazón, que es un desarrollo de estos tres. Este es el primer corazón artificial que este año se cumplieron en abril 50 años de esta operación con ese señor que se llamaba William Hanselkark, perdón. Este hombre, este paciente vive 74 horas, salió en todos los diarios y ¿qué pasa? Llega una donante de una señora que había tenido un accidente de auto, entonces deciden ponerle el corazón humano, porque esa era la idea. Y lamentablemente él muere por una bacteria que le entró al pulmón, muere por una cosa que no tiene nada que ver, fue un problema intrahospitalario, no tiene, o sea, hoy se moriría si a alguno le pasa eso. Entonces quedó un poco como, uy, no fue exitoso. No, fue muy exitoso. Él estuvo, si miran Liotta Confantino, ahí lo van a ver en YouTube, él cuenta todo el momento de la operación y todo. Así está ahora. Esto fue este año. Entonces él, después, bueno, decide volver a la Argentina. Por eso yo siempre digo que él es como un patriota, porque podría haber sido, le ofrecieron irse a Italia, obviamente en Estados Unidos, y él dijo, no, me vuelvo a la Argentina. Y eso es lo que yo considero como que lo hizo realmente un patriota para mí. En esa época, que es más o menos la etapa de gente que está allá arriba, él vuelve al país y mi tío Salvador tenía relación con Perón en el exilio. Y Perón llama a esta casa donde estamos ahora en enero del año 72 y le dice, quiero que sea mi secretario de Salud Pública. Él le dice, no, mire, lo mío es muy específico, yo trabajo corazón, usted necesita a alguien que esté en planeamiento. Pero Perón le dice, no, por favor, por 1 mes y medio te pido. Perón quería a alguien del prestigio de él en su gabinete y lo logró. Fue el médico personal además de Perón. Y acá está Arturo Illia, o sea, tenemos a un gran radical junto a Perón. O sea, un poco la obra de él trasciende el partido político, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. Acá está la Universidad de Tel Aviv y ahí están los sirios, acá están los japoneses y los chinos, no se quieren ninguno. Pero bueno, la medicina trasciende un poco eso y la obra de él. Después, en esa época de Perón, él crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue la ley Liotta, la presenta en la Organización Mundial de la Salud, fue una ley aprobada integral porque todos los partidos políticos la aprueban no hubo nadie que dijo que no. Antes, lamentablemente, si alguien tenía una apendicitis, se tenía que ir hasta Buenos Aires a operar, ya se transformaba en peritonitis y se morían. Muchos se morían. ¿Por qué? Porque está todo centralizado en Buenos Aires. Entonces esto lo que hace es llevar al paciente por complejidad. No iban por una pavada a Buenos Aires, iban realmente si era una operación muy, ponele de cerebro, bueno, andate a Buenos Aires, pero no por una apendicitis, ¿no? Entonces, lo que genera es desde puestitos de primeros auxilios en el medio del campo y por complejidad las ciudades todas podían atender muchísimos casos sin la necesidad de sellar. Organizó la medicina. Claro, la organizó. En esa época Perón en realidad lo mandó a China, acá está la primera comisión oficial en viajar a China, y la idea de Perón era quería traer chinos a la Patagonia. Esa es la verdad, esa era la misión secreta por lo que lo manda. Y este es Zhou Enlai, y Zhou Enlai le dice, no, mire, no le puedo llevar los chinos, no era el momento político para ellos. Pero bueno, al final esa fue la verdadera misión a China. Después él tiene 12 patentes, estas son válvulas de reemplazo, se llaman biológicas, ¿ven? Estas están hechas con chancho, con cerdo, pero también tienen materiales específicos para que el cuerpo no los rechace. Entonces tenemos biológicas, son diseños de él, y mecánicas, estas son otras. Son dos maneras de qué pasa cuando somos sedentarios, mala alimentación, nos estresamos. Todos esos son factores que van complicando al corazón y eventualmente hay que reemplazar las válvulas, y para eso se crearon estas válvulas. Bueno, el corazón, otra que te muestro, perdón. Esto es, por ejemplo, ¿qué pasa? El corazón tiene el tamaño de un puño.
de tu puño. Ese es el tamaño de tu corazón. Entonces, ¿qué pasa con un nene? Tiene el tamaño de la manito. Entonces, ahora está la ley Justina, pero antiguamente no existía eso. Y nadie donaba. Era muy raro que la gente done órganos. Entonces, había que crear este es un paracorpóreo, este va fuera del cuerpo. Si ustedes, espero que nunca les pase, pero van al hospital Garraham, van a ver muchos nenes esperando con estos corazones. Esto ves, más o menos para que vean. Replica la función del corazón, ¿no? Es un poco impresionante, pero les da esperanza. Por lo menos pueden esperar al donante hasta que llegue un corazón humano, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas por las cuales él pasa la historia. Pero básicamente las dos más grandes fueron la creación de la asistencia cardíaca mecánica en el 62 y la creación del corazón artificial total en el 69. Y ese corazón que pusieron en el 69 se donó al Instituto Smithsoniano en Washington y está en una muestra que se llama Tesoros de la Historia Americana, donde está el primer cronómetro, la bombita de Thomas Edison, la primera computadora, y está el Lyotard Purey como uno de los grandes tesoros de la historia. O sea que eso definitivamente lo puso en un rango de gran genio de la medicina. Después, bueno, le hicieron estampillas, tiene muchos premios, como pueden ver. De los más importantes es Alfonso el Sabio de España, la Orden de Mérito Italiana, la Kennedy, muchos reconocimientos, sigue trabajando, no sé, ahí es prócer de la medicina, tiene muchos. Si yo no me pongo a organizar esto no lo es, si es por él, no se hace, no le importa nada el reconocimiento, la verdad, le importa, pero un ratito, muchas gracias, y se sigue trabajando, se va trabajando. Esto lo escribió hace poco, un libro de anatomía clínica, ahora está escribiendo otro de histología, y vos decís, ¿cómo? Y bueno, eso lo mantiene vivo. Ha tenido una vida muy, muy correcta en cuanto a su alimentación, a su rutina, a su ejercicio diario. Él todos los días anda o en bici, fija o algo. Y además la pasión por lo que hace, que sigue dando clases a los 95 años de edad. Y además, bueno, está escribiendo otros libros. Así que... Bueno, hoy 29 cumple 95 años. 95 Él es del años. año 1924, así que están en este momento, están toda la familia reunida con él. Ya les dije, manden videos, todo, porque no puedo ir, pero bueno, había que abrir. Para mí es una manera también de celebrarlo muy linda con ustedes acá, así que desde ya les agradezco muchísimo que hayan venido. Y bueno, esto también es el puño y letra de él, los anteojos. Yo por eso le digo cuando vienen a escuela, les digo, miren lo que él hizo sin computadora, sin ningún tipo con su imaginación. Imaginen lo que pueden hacer ustedes con toda la información que manejan hoy. O sea, es muy impactante. Y acá les muestro lo último. Este es un corazón del año 2011, pero no es diseño de él, pero me gusta mostrarlo. Esto es una bomba de flujo continuo que ahora te deja en tu corazón y ayuda a tu corazón. O sea, se pone esta bomba sin sacar al corazón. Pero me gusta porque ven estos cables, ahí el primer modelo de allá, cómo cambió, ven, y un día esto va a ser obsoleto también y va a venir otra cosa nueva. Esa es la ciencia, permanentemente se va reinventando, se va mejorando, y bueno, por eso me gusta mucho mostrar este corazoncito. Así que bueno, les hice un poco un pantallazo espero que les haya gustado.